El aire se sentía pesado, cargado de lágrimas contenidas. María se aferraba a su viejo chal, un escudo contra el viento penetrante de la montaña y la tormenta que se avecinaba en su interior. Su silencio hablaba por sí solo. Hablaba de dolor soportado, de sueños destrozados, de un futuro envuelto en miedo. Había llegado a Cruz Casa buscando refugio, un remanso de paz para la tormenta que ardía en su propia casa. En esta pequeña comunidad, enclavada en lo alto de los Andes, el silencio del sufrimiento resonaba de hogar en hogar. Cruz Casa, como muchos otros pueblos alrededor del mundo, cargaba con las cicatrices de una epidemia silenciosa, la violencia intrafamiliar. Se pudría a puertas cerradas, un torturador oculto alimentado por la pobreza, la ignorancia y el yugo asfixiante del machismo. Generaciones enteras habían vivido bajo su peso opresivo, aceptándolo como una parte inevitable de la vida. Pero María, con los ojos llenos del amor feroz de una madre, se negaba a dejar que este fuera el destino de sus hijos. Sus historias entrelazadas pintan un conmovedor tapiz de resistencia y la urgente necesidad de un cambio. Las raíces de la violencia son profundas en comunidades como Cruz Casa del municipio de Tarbita, departamento de Chuquisaca, Bolivia. Enredadas, complejas y a menudo invisibles para el mundo exterior. Pero dentro de los hogares y los corazones de su gente, dejan marcas imborrables. Comprender estas causas no se trata de excusar la violencia, sino de exponer sus cimientos y trabajar para desmantelarlos, ladrillo a ladrillo, con dolor y esfuerzo. La pobreza, implacable e incesante, proyecta una larga sombra sobre la comunidad de Cruz Casa, municipio Tarbita. Las familias luchan a diario para llevar comida a la mesa, vestir a sus hijos, asegurar las necesidades más básicas de la vida. El estrés de la supervivencia, siempre presente y absorbente, puede encender tensiones dentro de un hogar, convirtiendo el amor en resentimiento, la frustración en rabia. Pero la pobreza por sí sola no explica la violencia que azota a la comunidad de Cruz Casa, municipio Tarbita. Está inextricablemente entrelazada con un machismo profundamente arraigado, una masculinidad tóxica que impregna cada faceta de la vida. Los hombres son criados para creer en su superioridad inherente, para gobernar sus hogares con puño de hierro y para ver a las mujeres y los niños como posesiones en lugar de iguales. Esta ideología tóxica, transmitida de generación en generación, crea un caldo de cultivo para la violencia. El peso de la pobreza oprimía a las familias de Cruz Casa, municipio Tarbita. La suya no era una pobreza por elección, sino una realidad asfixiante que impregnaba cada aspecto de su existencia. La lucha por sobrevivir, por simplemente poner comida en la mesa y tener un techo, consumía sus días y atormentaba sus noches. Imaginen a un padre, con los hombros hundidos por el peso de las expectativas no cumplidas, regresando a casa con las manos vacías después de un largo día buscando trabajo. La vergüenza de no poder mantener a su familia lo corroe, alimentando un sentimiento de incapacidad y desesperación. Ve el hambre en los ojos de sus hijos, las súplicas silenciosas por una vida que merecen, pero que él no puede proporcionar. La olla a presión de sus vidas, alimentada por el calor implacable de la pobreza, hierve peligrosamente a punto de estallar. En un entorno así, incluso la chispa más pequeña puede desencadenar una tormenta de ira, frustración y violencia. Las pintorescas calles empedradas de Cruz Casa, municipio Tarbita, Chuquisaca, Bolivia. Por muy encantadoras que parezcan, a menudo resonaban con la verdad tácita del dominio del machismo. Era un veneno sutil que se filtraba en el tejido mismo de sus vidas, dictando roles, silenciando voces y perpetuando un peligroso ciclo de control y dominio. Los niños, desde temprana edad, veían a sus padres gobernar el hogar. Su palabra era ley, su autoridad incuestionable. Este sentido distorsionado de la masculinidad, transmitido de generación en generación como una preciada herencia, se convertía en escudo y espada a la vez. Escudaba a los hombres de la vulnerabilidad, de expresar emociones consideradas débiles o femeninas y de buscar ayuda cuando sus propias cargas se volvían demasiado pesadas de soportar, pero también servía como arma.
una herramienta para afirmar el dominio sobre las mujeres, silenciar sus voces y mantener el control sobre sus vidas. Esta masculinidad tóxica, profundamente arraigada en el tejido social de Cruz Casa, creaba un entorno en el que la violencia contra las mujeres y los niños no solo se toleraba, sino que a menudo se aceptaba como la norma. En el corazón de Cruz Casa, municipio Tarbita, departamento Chuquisaca, Bolivia, donde las tradiciones ancestrales se encontraban con la cruda realidad de la vida moderna, la educación se alzaba como un débil faro de esperanza. Sin embargo, su luz, a menudo atenuada por la pobreza y las normas sociales, luchaba por llegar a todos los rincones de la comunidad. Para muchos niños, la educación seguía siendo un sueño lejano, un lujo que sus familias difícilmente podían permitirse. El atractivo del trabajo, aunque significara largas jornadas en el campo o condiciones peligrosas en las minas, a menudo superaba la promesa de un aula. Cada par de manos, por pequeñas que fueran, representaba otra boca que alimentar, otro cuerpo que vestir, otro contribuyente a la precaria supervivencia familiar. La educación, en este contexto, se convertía en un sacrificio, un lujo reservado para aquellos que podían permitírselo. Las niñas de Cruz Casa, a menudo relegadas al margen de las oportunidades, se enfrentaban a obstáculos aún mayores para acceder a la educación. Sus roles, predeterminados por la tradición y reforzados por las expectativas sociales, giraban en torno a la domesticidad, la maternidad y la sumisión a los hombres. La falta de educación, especialmente para las niñas y las mujeres, servía para perpetuar el ciclo de pobreza y violencia. En este entorno de desesperación y resignación, entró una nueva clase de héroes, trabajadores sociales armados no con armas o juicios, sino con empatía, comprensión y una fe inquebrantable en el poder del cambio. Reconocieron que romper el ciclo de la violencia requería algo más que abordar los síntomas, exigía erradicar las causas profundamente arraigadas. Trabajaron incansablemente para conectar a las familias con recursos, proporcionando acceso a microcréditos, programas de capacitación laboral y oportunidades educativas. Empoderaron a las mujeres con las habilidades y los conocimientos necesarios para lograr la independencia financiera, liberándolas de las cadenas de la dependencia económica que a menudo alimentaban la violencia doméstica. Organizaron talleres y grupos de apoyo, creando espacios seguros para que los hombres desafiaran sus propias ideas preconcebidas sobre la masculinidad, desaprendieran comportamientos dañinos y adoptaran formas más sanas y equitativas de relacionarse con las mujeres y los niños. Comprendieron que el verdadero cambio requería un enfoque múltiple, que abordara las causas profundas de la violencia al tiempo que empoderaba a las personas y las familias para construir un futuro mejor. Se convirtieron en faros de esperanza en una comunidad que anhelaba un cambio, ofreciendo no solo una mano amiga, sino un camino hacia una sociedad más justa y equitativa. María, con el espíritu maltrecho pero no roto, se encontró en la puerta del nuevo centro comunitario de Cruz Casa. Era un faro de esperanza, un santuario de la tormenta que había envuelto su vida. Con manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas, compartió su historia, su voz apenas un susurro, su dolor palpable. Los trabajadores sociales, con el corazón lleno de compasión, escucharon con atención, ofreciendo no juicios sino comprensión. Vieron más allá de su dolor, reconociendo su fuerza, su resiliencia y su amor incondicional por sus hijos. Le ofrecieron no solo una solución temporal, sino un camino hacia un cambio duradero. María, al principio vacilante, encontró consuelo en la compañía de otras mujeres que habían soportado dificultades similares. Compartieron sus historias, sus miedos, sus sueños y en su vulnerabilidad compartida descubrieron la fuerza. El centro comunitario de Cruz Casa, antes un símbolo de esperanza, floreció como un vibrante centro de actividad. Se convirtió en un lugar donde las mujeres, empoderadas por el conocimiento y envalentonadas por su fuerza colectiva, se reunían para apoyarse mutuamente, compartir sus historias y crear un futuro mejor para ellas y sus hijos. Los hombres de Cruz Casa, al principio reacios al cambio, empezaron a ver el impacto positivo del trabajo del centro.
fueron testigos de cómo sus esposas, madres e hijas se transformaban en personas seguras de sí mismas e independientes, capaces de contribuir a sus familias y comunidades de manera significativa. Las semillas del empoderamiento, sembradas por los dedicados trabajadores sociales, empezaron a echar raíces, transformando lenta pero seguramente el tejido social de Cruz Casa. La comunidad, antes fracturada por la violencia y la desconfianza, comenzó a sanar, a unirse, a construir un futuro en el que cada individuo, independientemente de su género o circunstancias, pudiera prosperar. Los niños de Cruz Casa, al ser testigos de los cambios positivos en sus familias y comunidades, abrazaron la promesa de un futuro mejor. El camino hacia el fin de la violencia en la comunidad de Cruz Casa, municipio de Tarbita aunque plagado de desafíos, es en última instancia una historia de esperanza, resistencia y el poder transformador de la conexión humana. Es un testimonio del espíritu inquebrantable de personas como María, que se atrevieron a soñar con un futuro mejor y que encontraron la fuerza para liberarse de las cadenas del pasado. El trabajo está lejos de haber terminado. Las cicatrices de la violencia son profundas y el camino hacia la sanación y la reconciliación será largo y arduo. Pero las semillas del cambio se han sembrado y con apoyo, educación y empoderamiento continuos, la comunidad de Cruz Casa puede liberarse del ciclo de la violencia y crear un futuro mejor para las generaciones venideras. La historia de Cruz Casa es un recordatorio de que el cambio es posible, incluso frente a desafíos aparentemente insuperables.